Hola Capricornio, ¿cómo están? ¿Cómo me les está yendo mis amados capricornianos? Hoy es 7 de junio, vamos del 7 al 13, con unos tránsitos muy poderosos por venir. Una superconjunción entre Venus y Júpiter en el signo de Cáncer. Esto está pasando en la casa de al frente. Algo bueno te va a traer. Luego tenemos la luna nueva de Géminis, que es buena para manifestar ideas y proyectos. Y después tenemos a Mercurio retrógrado en el signo de Cáncer. Momento de ser vulnerables y revisar emociones. Tu palabra clave, Capricornio, que es mi palabra favorita en la vida, reciprocidad. Así que ya sabes, como es arriba es abajo. Como doy, recibo. Como recibo, doy. Ahora vamos a ver tu número de la semana. Número de acompañamiento para Capricornio. Número 99, compasión. Así que ya sabes, Capricornio, esta es una semana para ser recíproco, pero también para ser compasivo. Y recuerda que la principal compasión es la que sentimos por nosotros y hacia nosotros mismos. Si no te invité, creo que ya lo hice, que te suscribas y actives las notificaciones porque vienen estos 3 especiales astrológicos, uno detrás del otro, que te van a dar la energía de junio, que es una energía potente. Además, estamos en la mitad del año. Si no has revisado qué metas has logrado o qué está por lograr, este es el mejor momento para hacerlo. Las cartas están hablando de cambios importantes, imprevistos y sorpresivos. Tienes que ser arriesgado esta semana, recordar lo que te mereces y obrar en función de lo que sientes que es para ti. La justicia te va a estar dando un regalo, es como que el universo va a responder a una petición tuya o algo por lo que has estado trabajando. Pero tienes que ser valiente, hay que tomar acciones. Cuando esta semana se van a presentar como que una situación en la que tienes que ser reflexivo, en la que tienes que ser muy introspectivo y tomar acción en función de algo. Vas a viajar, se ve un viaje bien importante para Capricornio. Organízate, se ve un poquito de caos, sobre todo a nivel mental. No tengas miedo, no alimentes inseguridades y haz lo que tengas que hacer cuando lo tengas que hacer. Es muy importante para Capricornio que esté claro en la meta, claro en el destino final a donde quiere llegar, porque esta semana a lo mejor se presenta una que otra prueba para ver hacia dónde te tienes que mover. Ábrete a las sorpresas, a lo inesperado, pero también ábrete hacia el desestancamiento, porque hay una energía que se desestanca. La salud de Capricornio esta semana tiene que cuidar mucho la alimentación, tiene que tener cuidado con los excesos de azúcares, con los excesos de alcoholes, con los excesos de alimentos procesados y a veces también con el exceso de lo sano. Comer mucha lechuga no es sano, como mucha gente cree, como tampoco comer mucho dulce. Así que busquen el equilibrio ahí en la parte de alimentación y cuidado con intoxicaciones. El dinero de Capricornio esta semana viene marcado por el juicio, que es una carta de evolución económica. Si tienes mucha evolución económica, y amén a que así sea, también tienes que tener precisión en cómo administras tus recursos. Administra tus recursos con sabiduría, elabora presupuestos y ten cuidado con fuga de dinero o de capitales. Si estás buscando trabajo, te va a ayudar una persona de tu pasado o alguien a quien le vas a pedir ayuda, puede que venga a decirte que están buscando, que están contratando en algún lugar. En todo caso, organízate en tus postulaciones y organízate sobre todo en qué tipo de trabajo quieres realmente. No estés aplicando a lo loco. Los trabajadores y los emprendedores. Esta es una semana en donde vamos a tener caminos abiertos, en donde van a haber situaciones de éxito, en donde va a haber crecimiento. Pero hay como un pesimismo que se ve esta semana, como que te desilusionas o te desencantas de algo. Flúyelo, suéltalo y déjalo correr. Vamos a ver el amor. El amor, la emperatriz. Aquí vemos temas hormonales para las chicas del signo de Capricornio, pero también habla de la fertilidad, así que si estás buscando bebé y quieres tratar de concebir esta semana va a ser perfecta para eso. Recuerden que tenemos la conjunción entre Venus y Júpiter el 9 de junio. Ese es un día muy bueno para tratar de concebir un bebecito, los que están buscando, y los que no, tengan cuidado. También están hablando las cartas en el amor
de que es importante que las parejas se den una cita romántica, se den un retiro, se den oportunidad de explorar la sensualidad de la pareja. La sensualidad tiene que ver con los placeres sensitivos, la piel, lo que veo, lo que oigo, lo que hablo. Todo eso hay que darle mucha importancia esta semana. Y los que están solteros, salgan. Lo que siempre les digo, salgan. Si ustedes no salen, no van a conocer a nadie. Y aquí se ve la oportunidad de conocer a una persona especial en un sitio nocturno. Esto puede ser un teatro, el cine, la discoteca, un café, pero una invitación que te van a hacer en donde vas a poder conocer a alguien que se puede convertir en una persona más especial de lo que tú mismo estarías dispuesto a reconocer. La frase anclaje de Capricornio esta semana: la mente positiva atrae la suerte. Por favor, escríbelo en los comentarios, que te veo que me estás cayendo otra vez en la onda del pesimismo. La mente positiva atrae la suerte. Para que despejemos los caminos y entonces esta semana todo fluya de la manera más positiva para ti. Vamos a ver qué te dicen los arcángeles. Recuerda darle me gusta al video y compártelo con quien tú quieras. Vamos a ver qué arcángel habla para ti. Habla Rafael y dice: una situación emocional nueva, mensajes que tienen que ver con relaciones o invitaciones sociales. Hazle caso a tu intuición, Capricornio, pon esa intuición a trabajar esta semana, como sea y porque sea. Yo les dejo un beso grande, nos vemos pronto por aquí, por el Tarot de Cartas.